Enrique, muchas gracias por venir esta tarde a este estudio, te lo aprecio mucho. Muchas gracias, Joaquín, Enrique muchas Ochoa felicidades Reza. y gracias por tenerme aquí en tu programa y saludos a todo México, a todo tu auditorio nacional. Muchas gracias al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. A ver, un primer apunte. El presidente Peña Nieto fue el sábado como jefe de lo que es jefe del PRI. Absolutamente es el presidente de la República y por supuesto que las acciones del gobierno del presidente reflejan las acciones que estamos impulsando los priistas para el beneficio de las niñas y de los niños de todo el país con una reforma educativa en su implementación. También en la participación del sector privado nacional e internacional en diversos sectores de la economía, porque estamos conscientes que esos son los tiempos que marca una nueva era de globalización y de participación abierta de la sociedad en la economía. Creo que la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma financiera, precisamente señalan ese rumbo de futuro que vamos claramente a defender en las elecciones en el 2017 y del 2018. Dijo el presidente que el PRI va por el carro completo. Absolutamente, vamos a ganar 3 de 3 elecciones para gobernador y vamos a competir y ganar en las elecciones municipales para Veracruz. En las elecciones para gobernador, diversas encuestas, Joaquín, en distintos medios de comunicación, están reflejando que los candidatos del PRI están avanzando y que empiezan a la cabeza en las contiendas en Coahuila y en el Estado de México. Y permíteme compartirla con tu auditorio. Aquí traigo la encuesta del periódico Reforma, ¿dónde se puede ver? Aquí. Okay. La encuesta del periódico Reforma sobre el estado de Coahuila, que señala que el PRI avanza en Coahuila. Nuestro candidato Miguel Riquelme está puntos arriba de su contrincante Anaya. Y déjame decirte que aquí hubo un proceso de selección abierto a militantes y simpatizantes en Coahuila. En esa elección tuvimos la participación de más de 502,000 ciudadanos. Y para dar un dato histórico, el PAN nunca ha ganado en Coahuila 500,000 votos, ni lo logrará en esta oportunidad. En cambio, el PRI, fortalecido, con Miguel Riquelme a la cabeza, ya tuvimos un proceso donde más de 502,000 personas acudieron a votar. ¿Qué dice otro diario? Este es El Financiero del día de hoy. Señala en una encuesta que hicieron en el Estado de México que Alfredo del Mazo inicia a la cabeza en la contienda a la gobernatura del Estado de México por arriba de Delfina y de Josefina. Y también señala que como partido y como coalición con otros partidos políticos, el PRI también está a la cabeza en las preferencias electorales en el Estado de México. ¿Qué nos dicen estos datos? Que tenemos que redoblar el paso en el PRI. Tenemos que acercarnos a la ciudadanía, de puertas abiertas. Ponerse las pilas. Ponerse las pilas. Seguir avanzando, seguir trabajando, seguir ofreciendo las mejores alternativas de política pública y reconocer donde ha habido errores. Ser autocríticos, ser críticos, pero sobre todo, Joaquín, ser propositivos en el ánimo de juntar a las mejores voluntades, a las mejores ideas para ofrecer las mejores condiciones de participación y pedir el voto y pedir la confianza de los electores. Y estos resultados, tanto del Financiero como del Reforma, en Coahuila y en el Estado de México, ciertamente que nos alientan que vamos en la ruta correcta, pero que tenemos que redoblar el paso. A ver, es lo que estamos convocando todos los priistas del país. Voy a poner unos anuncios y después de los anuncios quiero que me contestes lo que dijo Ricardo Anaya, que el PRI no tiene vergüenza al creer que ganará las elecciones. Se equivoca. Regreso con esta respuesta. Pero primero mensajes, que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga. Siempre bien informado por Joaquín López Dóriga. Bueno, a ver, le preguntaba al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, que está en este estudio, dice Ricardo Anaya, el PRI no tiene vergüenza al decir que ganará las elecciones de este año. Al PRI se le acabó la fiesta. Pues Ricardo Anaya y Josefina Vázquez Mota son una fórmula perdedora para el Estado de México. Y déjame darte un dato, Joaquín. A ver. Josefina Vázquez Mota ya fue candidata importante en México, fue candidata a la presidencia en el 2012. Pues bien, ¿cómo le fue con el electorado del Estado de México? Es decir, ¿cuántos votos logró Josefina cuando fue candidata a la presidencia en el Estado de México? Pues resulta que ganó solo el 18% de la votación. Los daños oficiales no mienten y son una señal muy clara de que ella no es competitiva en el Estado de México. Pero además, diversas encuestas que se han hecho públicas por diversos medios de comunicación la ubican en segundo o tercer lugar.
Y volvamos al 2012. En el 2012 ella logra el 18% de los votos en el Estado de México. El que gana el 43% de los votos fue Enrique Peña Nieto en el Estado de México. ¿Qué es 18% de los votos que logra Josefina? Quiere decir que ni uno de cada 5 mexiquenses votaron por Josefina en el 2012 cuando ella era la candidata a la presidencia de México. Claramente no es una persona que conocen en el Estado de México. No va a tener una aceptación popular amplia. No conoce el Estado de México. Y Ricardo Anaya y Josefina Vázquez Mota juntos serán la fórmula perdedora en el Estado de México. En cambio, ¿qué tenemos con Alfredo del Mazo? Las diversas encuestas señalan que Alfredo del Mazo arranca la cabeza en el Estado de México. Así lo señalan estudios de opinión que se han hecho en redes sociales como en estudios de encuestas, tanto telefónicas como de vivienda. Y eso es lo que vamos a ir buscando consolidar. Lo que nos invitan estos números en el Estado de México, como los números en Coahuila, es que vamos a redoblar el paso. Y vamos a trabajar del brazo de Alfredo del Mazo y de Miguel Riquelme y de quien sea nuestro candidato en Nayarit para ganar 3 de 3 elecciones para gobernador. Mientras en el PAN están concentrados, en el caso de Anaya, de buscar ser él el candidato a la presidencia de la República por parte del PAN, nosotros estamos, yo no voy a ser y yo estoy concentrado en que tengamos un diálogo abierto, crítico y autocrítico con la ciudadanía, que le pidamos su confianza, que le pidamos su voto y que podamos entonces ganar elecciones en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz. Ese es el trabajo que debe hacer un presidente de partido y no andar buscando votos en Washington o en Alemania para su candidatura como candidato a la presidencia por su partido. Está perdiendo el tiempo de los panistas y mientras tanto nosotros en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz vamos a ganar elecciones. ¿Me quieres decir, Enrique Ochoa Reza, que Ricardo Anaya está más preocupado, ocupado, interesado en su candidatura presidencial que en las elecciones del 4 de junio? Sí, y así lo dicen los números. En enero señalaba Anaya que el PRI estaba fuera de toda la competencia. Pero mira, el periódico Reforma señala que el PRI avanza en Coahuila, el periódico El Financiero señala que Alfredo del Mazo inicia arriba en las encuestas en el Estado de México, y si veremos las encuestas que resulten del Estado de Nayarit, donde va el procedimiento de competencia interna unas semanas atrás por la propia legislación electoral que los otros estados, y lo veremos en el Estado de Veracruz con las elecciones para ayuntamientos. Pero ¿a qué estamos dedicados los priistas? A redoblar el paso, a llevar a cabo procedimientos abiertos con la ciudadanía, a escuchar de manera crítica y autocrítica todos los planteamientos, a convocar con perfiles cercanos a la población, con arraigo en las comunidades y con probada honestidad, para poder competir exitosamente en las elecciones. Aquí lo que yo registro también, y te lo digo así de claro como hablamos de Enrique Ochoa Reza, es que el presidente del PRI dice, el PRI no tiene vergüenza al creer que ganará las elecciones, el grupo Atlacomulco. Él se está refiriendo al presidente de la República, que fue el que dijo que va a ganar las elecciones, y yo no veo una respuesta del priismo, ni de los diputados, ni de los senadores, ni de los gobernadores, ni de los candidatos, y hasta ahora de ti, al nivel de esta acusación tan grave, decir que no tiene vergüenza. Está equivocado y ciertamente es una fórmula perdedora la de Vázquez Mota con Ricardo Anaya. Y lo vamos a seguir demostrando semana tras semana con trabajo político serio, convocando a favor del futuro de México. Nosotros estamos concentrados en el priismo, Joaquín, en convocar a las mejores ideas, a las mejores personas, para poder ofrecer soluciones a los problemas que tiene nuestro país. Nosotros somos responsables. Nosotros actuamos con plena institucionalidad. Y esas desacreditaciones que hace Anaya, pues la verdad son un tanto desesperadas, porque están abajo en las encuestas, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Pero esta acusación tan fuerte de que no tienen vergüenza, no he visto yo que sea respondida, que diga que el que no tiene vergüenza es él, o no sé, algo, una respuesta que esté a la altura de esta descalificación. La descalificación no le asiste la razón. Es una fórmula perdedora la de Vázquez Mota y Ricardo Anaya, y así lo demostraremos con la fuerza de todos los mexiquenses. Me hablabas hace un momento de que van a reunir a lo mejor del priismo y resulta que van a proponer a José Murat Kassab como presidente de la Fundación Colosio, que es lo que se supone que es el sumum de las ideas y de la intelectualidad. No veo yo a Murat Kassab identificado como Porro, como ahora el que convoca la intelectualidad y a las ideas, la verdad.
Pues mira, yo creo que ha sido un gran y muy eficiente operador político. ¿De veras? Ha convocado Bueno, al trabajo en el Pacto por México y resultó en un procedimiento político que ha transformado 13 espacios constitucionales, 13 ¿Y en Murat? articulados constitucionales. Participó ampliamente ¿No? José Murat en el Pacto por México y claro Yo que sabía es que un solo había operador prestado político. una de sus casas en Las Lomas. No, no fue así. Al contrario, hubo una participación activa plena y yo creo que ese reconocimiento como un operador político eficiente va a ser muy importante para nosotros. De veras un operador político eficiente después de lo que desgobernó en Oaxaca, Enrique. Yo pienso. Ahí están los escándalos de las coristas, el autoatentado, el financiamiento de la coordinadora, la liberación de secuestradores del EPR. Mira, sé que tienes una opinión distinta a la mía y lo he Sí, visto no, sí, en tus sí. redes sociales Sin duda. de manera a lo largo del fin de semana. Y también reconozco que públicamente le hayas ofrecido una disculpa En el tema sobre de unas acusaciones sí. que no eran veraces. Eso sí, Pero pero mira, eso no cambia mi punto de vista de lo que es él como político. Y yo respeto tu punto de vista, pero también creo que hay que acreditar dentro de ese punto de vista que ha tenido una trayectoria eficiente, que es un buen operador político y que participó activamente en el Pacto por México. No, pues entonces ya va a ser el próximo presidente de la Fundación Colosio. Resulta que Murat es el gran operador del Pacto por México. Pues si así fue como lo participó, Joaquín. Pues yo digo, en fin, solo porque tú lo dices, sí, porque yo no tengo ningún referente, ni público ni privado, del rol central que me dices que estuvo Murat en las negociaciones del Pacto por México, excepto que prestó una de sus casas en las Lomas de Chapultepec. Hay un documental que se grabó y que se hizo público sobre el Pacto por México, donde participaron las distintas voces de la izquierda, del centro y de la derecha, que acordaron una agenda nacional que ha logrado amplias y profundas transformaciones. En ese video se acredita la participación de José Murat como uno más de los que participaron en ese entonces. Bueno, pues ustedes sabrán lo que hace finalmente, ¿no? Veo también que Claudia Ruiz Massieu, que es otro escenario completamente diferente, llega a la Secretaría General. Sí, Claudia Ruiz Massieu es nuestra nueva secretaria general, una mujer de trabajo y de talento que se ha desarrollado en distintos aspectos de la vida partidaria y de la vida pública con muy buenos resultados. Ella ha sido diputada federal en 2 ocasiones, fue candidata del PRI al Senado de la República por el estado de Guerrero y fue secretaria de Turismo y secretaria de Relaciones Exteriores. Estamos muy contentos en el PRIsmo que sea nuestra nueva secretaria general. Ahora, Enrique Ochoa Reza, López Obrador es ya candidato. En campaña abierta en el PAN están Margarita Zavala, el mismo Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle. Bueno, López Obrador ciertamente está trabajando para ser el candidato a la presidencia de Morena, si su salud lo permite. A ver, ¿por qué dices eso? Pues porque es de conocimiento público que tuvo un ataque cardíaco, es de conocimiento también que en sus eventos de campaña se le nota cansado, que rápidamente se pone de mal humor, que se le ve disminuido y claramente si su salud lo permite continuará con su clara aspiración recurrente ya por casi 2 décadas de aspirar a la presidencia de México. Pero hay que estar con mucha atención sobre el estado de salud de López Obrador. ¿Tú crees eso? Ya, fíjate, aquí cuando tuvo el evento cardíaco, el director del Instituto Nacional de Cardiología me dijo, no, pues ahora sí va a durar Andrés Manuel López Obrador. Dije, ¿por qué? Porque ahora va a llevar una vida ordenada, deja de fumar, come a sus horas, come lo que tiene que comer, descansa, está medicado, está cuidado y así va a durar muchísimo más. Y tú dices que hay que andar monitoreando su salud. Sí, porque como tú acabas de señalar es si lleva una vida ordenada, si deja de hacer lo que hace, si cambia. Hay información que señala que él no lleva esa vida ordenada y no lleva ese cuidado de salud. Y por eso digo, ciertamente López Obrador está en su ambición de ser una vez más candidato a la presidencia de la República y está trabajando por lograrlo a través de Morena, siempre y cuando su salud lo permita. Pues mira, yo he estado con él, aquí he estado, y yo le he visto pues como siempre, la verdad. En el semblante, en el físico, en las ideas, en la
En eso, Joaquín, perdóname que te interrumpa, estoy totalmente de acuerdo. Es el mismo de siempre. Es el demagogo, el autoritario, el divisor de siempre. Cuando yo estaba en la Universidad López Obrador ya estaba en su aspiración política y engañando al pueblo de México. Ahora vemos que su patrimonio a través de su 3 de 3 es completamente falso, es un mentiroso. En ese entonces, hace 20 años, Joaquín, decía que tú no le abres espacios en los medios de comunicación y que nadie estaba dispuesto a debatir con él. Yo lo he retado constantemente a debatir, Joaquín. Siempre rehúye al debate. Otros actores políticos de otros colores también lo han emplazado al debate. Siempre encuentra un mal chiste para no ir a debatir. Pero además, revisemos un poco su 3 de 3. Dice que no tiene cuenta de banco, chequera, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, propiedades. Sin embargo, va a los Estados Unidos de manera recurrente. Cualquier mexicano que ha solicitado una visa para ir a Estados Unidos sabe que uno tiene que acreditar de qué vive, cuáles son los ingresos y cuáles son los ahorros, cuál es el patrimonio. Sin esos datos patrimoniales de ingreso o de financiamiento, no recibes la visa de Estados Unidos. Resultará el caso de que López Obrador, para tener una visa americana, le enteró a la embajada de Estados Unidos la verdad sobre su patrimonio, pero a los mexicanos a través de la 3 de 3 no. Mintió bajo protesta a decir verdad en la 3 de 3 sobre el patrimonio que tiene, porque con ese patrimonio en hojas en blanco y en ceros, ¿podría tener una visa para entrar a Estados Unidos? Te piden Claro que no. una tarjeta de crédito para pagar y un estado de cuenta. Y fuente de ingresos. ¿De qué ha vivido López Obrador todos estos años, Joaquín? Nunca ha podido aclarar ni acreditar puntualmente de qué vive. A ver, recuerda, en tus programas, en las entrevistas que le han hecho, señalaba que él recibía donativos del pueblo de México y que recibía regalías por parte de los libros que vendía. Pues bien, en su declaración 3 de 3 no hay declarativo de donativos, ni tampoco hay declaración alguna sobre regalías. De hecho, en su declaración 3 de 3 señala que no tuvo ingresos en distintos años y que por lo tanto su declaración de impuestos era en ceros. Entonces, ¿qué esconde? ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué no lo ha hecho público? ¿Por qué le mintió al pueblo de México a través de su 3 de 3? ¿Cómo es que logras una visa para entrar a Estados Unidos si no puedes acreditar patrimonio alguno? Joaquín, tú eres una persona que ha viajado por el mundo. Podrías llevar a cabo esos viajes profesionales, válidos, completamente legales, sin una tarjeta de crédito para reservar hotel o comprar boleto de avión. ¿Hay la manera de no obtener ningún elemento patrimonial y recorrer el mundo? Como lo ha hecho López Obrador, se le vio en una gira en Europa, se le vio en Estados Unidos, yendo hasta un juego de béisbol. ¿De qué vive? ¿Cómo se financia? ¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué no los hace públicos y transparentes? ¿Por qué no viene contigo aquí al programa y lo debatimos? Bueno, pues ahí está el debate y también yo quisiera que tuvieras un debate con Ricardo Anaya. Ah, hombre, con todo gusto. Sobre el Estado de México podemos debatir, sobre Coahuila. No sé si va a estar otra vez en Estados Unidos Ricardo dando conferencias en inglés, pero quizás podamos también encontrar un espacio en su agenda para debatir sobre las elecciones en su país. Tú también, tú fuiste a la Universidad de Columbia, tú también hablas buen inglés. Y sí, gracias. Tuve la oportunidad de estudiar gracias a una beca de CONACYT y una beca de la Universidad de Columbia, un doctorado y 2 maestrías en Nueva York. He tenido la oportunidad de publicar libros en Estados Unidos y artículos, y la verdad es que estoy muy agradecido con las oportunidades que me ha dado mi país para prepararme. Pero el trabajo que tenemos que hacer los presidentes de partido tiene que estar enfocado a fortalecer la vida democrática, no a cultivar aspiraciones personales o candidaturas hipotéticas. Lo que me quieres futuras. decir tú, que la diferencia entre tú y Anaya es que él quiere ser candidato de su partido a la presidencia y tú no. Así es, yo no voy a ser candidato a la presidencia de mi partido y Ricardo Anaya hace mal en estarse promocionando con el dinero de su partido con fines personales. Oye, ¿y para cuándo? Porque yo hablaba antes de este tema, que Andrés Manuel López Obrador pues ya es candidato, sí, que en el PAN hay 3 precandidatos en plena campaña y en el PRI nadie. Bueno, nosotros vamos primero a construir el programa, el plan, esto lo dijo el Reyes proyecto. Heroles. Así es, y lo platicamos Joaquín, tú y yo hace tiempo. Sí. Nosotros vamos a construir primero las ideas y vamos a construir la propuesta de nación y el proyecto junto con todos los mexicanos. Y después vendrá el tiempo de los nombres. Yo veo en los otros partidos políticos las aspiraciones personales, pero no me queda claro para qué. No me queda claro ninguno de ellos que te estén ofreciendo cuál es el propósito.
Bueno, López Obrador sí lo dice que es para regresar al pasado, a regresar a un pasado que autoritario, de alta inflación, de desempleo, de decrecimiento económico. Yo no creo en la propuesta de López Obrador y por supuesto que no coincido en su idea de regresar al país al pasado. Nosotros vemos hacia el futuro, vemos hacia un país mucho más generoso, mucho más justo, mucho más seguro. Un país que nos permita tener oportunidades a todos y que nos permita incorporar los avances tecnológicos, la iniciativa de los mexicanos para crear nuevos negocios, poder estar actualizados con los nuevos tiempos que nos marca la nueva relación internacional con Estados Unidos y con otros países. Nosotros estamos yendo hacia el futuro, Joaquín, y por eso creo que la elección del 2017 es muy importante, porque señala el rumbo a partir del cual podemos ir hacia el 2018. Bien, Enrique, pues te aprecio mucho que hayas venido esta tarde. Te agradezco mucho, Joaquín. Buenas tardes. Un gusto estar contigo. Saludos a todo auditorio. Enrique Ochoa Arreza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Yo voy a los anuncios. Después de los anuncios